Hola, en esta cápsula vamos a revisar los elementos principales de la función de reabsorción tubular y además en particular el manejo renal de glucosa. La tabla que tiene esta lámina muestra una comparación entre la concentración plasmática, la concentración en el ultrafiltrado y la concentración urinaria de distintas sustancias. Como vemos, el ultrafiltrado, una vez que fluye a través del sistema tubular en el nefrón, sufre transformaciones. De hecho, no solamente disminuye el volumen, es decir, hay 180 litros de ultrafiltrado diarios producidos en el corpúsculo renal, de los cuales solamente 1,8 llegan a ser orina, sino que además, en cuanto a la calidad, a los cambios de concentración, es evidente que en su transcurso por el túbulo, la solución intratubular luminal es modificada. En general, podríamos decir que la función tubular corresponde a la modificación, a la reabsorción o a la secreción de sustancias en el lumen tubular. La lámina que tenemos a continuación muestra un diagrama simplificado del túbulo renal. A mano izquierda tenemos el corpúsculo, en el cual se forma el ultrafiltrado, los 180 litros al día o 100 ml por minuto, el cual ingresa al lumen del túbulo contorneado proximal y recorre todo el nefrón, túbulo recto proximal, asa de Henle, túbulo contorneado, túbulo conector y túbulo colector. Primero, en su transcurso, el principal proceso que ocurre en cuanto a cantidad o a volumen de cambio es la reabsorción de agua. De hecho, de los 180 litros, restan solamente 1,8 litros en el lumen tubular en un solo día. El volumen urinario es el 1% del volumen del ultrafiltrado. Podemos también analizar qué pasa con los solutos. Supongamos un soluto que en su concentración en la cápsula de Baumann tiene un valor igual a 1. Es decir, como muestra en la parte más inferior de la lámina, la concentración de soluto en la cápsula de Baumann equivale a 1. Si es que este soluto no fuese ni reabsorbido ni secretado, solo por el hecho de que se va reabsorbiendo agua a medida que el fluido recorre los túbulos, su concentración al fin del túbulo, es decir, en la orina, sería 100 veces mayor, porque el 99% del agua que ultrafiltra se reabsorbe. Esto es interesante porque uno de los primeros procesos que influye en la composición urinaria es la magnitud de la reabsorción de agua. Y como veremos posteriormente, esta es controlada principalmente por la hormona vasopresina. Veamos qué pasaría ahora con un soluto en particular. Por ejemplo, tomemos como dice la lámina el caso del potasio. La concentración en la cápsula de Baumann de potasio es la misma que en el plasma, es decir, 4 miliequivalentes por litro. Sin embargo, al fin del túbulo, en la orina, una concentración habitual de potasio sería 70 miliequivalentes por litro. Es interesante considerar que el aumento o la variación en la concentración de potasio refleja el procesamiento tubular. Claramente, como la variación en concentración no es de 100 veces, esto implica que el potasio debe haber sufrido algún tipo de manejo que es o incompleto o complejo, es decir, ha habido reabsorción y secreción probablemente. La lámina siguiente recuerda los tres tipos generales de manejo renal de sustancias. La sustancia Y es una sustancia que filtra libremente y que es reabsorbida en el túbulo renal. Por lo tanto, no presenta excreción urinaria. La sustancia X es una sustancia que filtra libremente y que es filtrada. Toda la sustancia X que va circulando en la sangre que perfunda el riñón es removida en su paso por el corpúsculo renal y en los capilares peritubulares y eliminada por la orina. Es una sustancia que es depurada en forma muy eficiente. El resultado de la depuración es que presenta gran excreción urinaria y por otro lado que la sangre que sale de los nefrones de cada riñón está libre de la sustancia X. Finalmente tenemos la sustancia Z,
que muestra filtración libre y una reabsorción parcial. Esta es una situación más compleja, ya que va a haber una concentración de sustancia Z en la circulación venosa del riñón que va a depender del equilibrio entre lo que filtra y la capacidad reabsortiva del túbulo. Que exista procesos de reabsorción, de secreción y de reabsorción de agua en el túbulo renal depende de las células que lo conforman. El túbulo renal es un epitelio monoestratificado formado por células polarizadas altamente especializadas. Y muy brevemente, una célula polarizada es aquella que tiene un dominio de su membrana diferente a otro. En el caso de las células del túbulo renal, la membrana apical, que es la que está en contacto con la solución del lumen, es diferente a la membrana vasolateral. La membrana vasolateral está separada físicamente de la membrana apical por proteínas que componen los tight junctions, como muestra esta figura. Los tight junctions también en español se denominan junturas estrechas. Tanto los lípidos como las proteínas que están en la membrana apical o en la membrana vasolateral segregan en forma diferencial, es decir, las composiciones de la membrana apical y de la membrana vasolateral son diferentes. Dado que hay distintos componentes proteicos y lipídicos, la función de la membrana apical es distinta a la función de la membrana vasolateral. Como en muchos otros epitelios, es característico que en el epitelio renal la membrana vasolateral presenta la bomba de sodio, que permite la reabsorción de sodio y que mantiene la concentración de sodio dentro del citoplasma de la célula tubular 10 veces o un poco más menor que la del plasma. La lámina a continuación muestra células del epitelio tubular en distintos segmentos. Como podemos apreciar, las células del túbulo proximal son las más altas, tienen un rico contenido en mitocondrias y además es llamativo que presentan abundantes microvellosidades hacia la región apical y una especialización, las interdigitaciones, en la membrana vasolateral. Estas células están especializadas en generar altos flujos de transporte. Por lo tanto, requieren alta energía, lo que explica la presencia de abundantes mitocondrias y una superficie de contacto que permite que las proteínas transportadoras maximicen la captación o la secreción de sustancias desde y hacia el lumen. Eso se grafica en la existencia de microvellosidades y de interdigitaciones. Las células que forman el segmento a continuación, la rama delgada descendente del asa de Henle, son dramáticamente diferentes. Son células muy aplanadas con un escaso contenido de mitocondrias y casi sin vellosidades. Son muy similares a las células endoteliales. Estas células, a diferencia de las del túbulo proximal, no son permeables absolutos, solamente permiten el movimiento pasivo de agua. Su morfología, entonces, explica que el movimiento de agua no requiere energía, es según el gradiente electroquímico, es decir, la difusión, la fuerza de difusión que permite el movimiento del agua desde el lumen hacia el intersticio. Similares a la de la rama delgada descendente son las células de la rama delgada ascendente. Ambos segmentos son impermeables absolutos, pero permeables al agua. La zona que continúa la rama gruesa ascendente del asa de Henle tiene células nuevamente altas y con mitocondrias. En esta región se realiza una importante reabsorción de cloruro de sodio, de calcio y de magnesio. Y eso explica nuevamente la presencia de mitocondrias y la gran magnitud, la altura, las dimensiones más importantes de estas células. Algo parecido pasa con las células del túbulo distal y las células del túbulo colector. Esta lámina muestra el esquema del epitelio tubular. Como vemos, se identifica claramente la membrana apical y la membrana vasolateral. Las sustancias y el agua que son transportadas por estas células tubulares pueden utilizar dos rutas. La ruta paracelular,
que es a través de las uniones estrechas o tight junctions, y la ruta transcelular, que implica atravesar la membrana apical y la membrana vasolateral. Como vemos, la polarización de estas células está claramente ejemplificada por la presencia de la bomba de sodio en el óvalo celeste en la membrana vasolateral. Además, las diferencias funcionales del epitelio se pueden reconocer al encontrar que, por ejemplo, en la membrana apical está una proteína que permite el transporte acoplado de sodio y glucosa, un cotransportador sodio-glucosa, o de sodio con aminoácidos, mientras que en la membrana vasolateral existe una vía para la difusión facilitada de la glucosa, graficada como un cuadrado rojo, o para la difusión facilitada de aminoácidos. En cuanto a la glucosa y a los aminoácidos, podríamos imaginarnos que estas células tubulares captan glucosa y aminoácidos desde el fluido luminal, utilizando estos transportadores que aprovechan el gradiente electroquímico favorable para la entrada de sodio. El sodio se encuentra en alta concentración en el medio extracelular, cercana a 145, en baja concentración en el medio intracelular, cercano a 12, es decir, existe un tremendo gradiente químico que impulsa a la captación de sodio, pero además estas membranas tienen un potencial eléctrico negativo, lo que también favorece la entrada de sodio. Así que el gradiente electroquímico tan favorable para la entrada de sodio es utilizado para la célula, para que la célula pueda concentrar, captar activamente glucosa y aminoácidos, que en el citosol alcanzan concentraciones más altas que las que normalmente uno encuentra en el plasma o en el medio extracelular. Como las concentraciones de glucosa o de aminoácidos en este citosol son muy altas, basta que en la membrana vasolateral haya una vía de transporte difusivo, un poro, un canal o un transportador, para que, siguiendo el gradiente químico, estas sustancias difundan desde el citosol en alta concentración hacia el medio extracelular en una menor concentración. Volvamos a la diapositiva que mostraba cómo cambian las concentraciones de la sustancia en el ultrafiltrado en comparación con las concentraciones urinarias. Nos vamos a centrar, como un ejemplo de una sustancia que es totalmente reabsorbida en el túbulo renal, en la glucosa. La glucosa muestra una concentración plasmática de 5 milimolar, 100 miligramos por decilitro en ayunas en un sujeto sano. El ultrafiltrado tiene la misma concentración, ya que la glucosa es de bajo peso molecular y filtra libremente en el corpúsculo renal. Sin embargo, en condiciones normales, un sujeto sano no presenta glucosa en la orina, como muestra la lámina. Esto implica que la glucosa es completamente reabsorbida por el túbulo renal. La cantidad de glucosa que filtra es la carga filtrada de glucosa. Volviendo a un ejemplo fisiológico, la concentración de glucosa en el plasma en el ayuno es de 100 miligramos por decilitro, que es lo mismo que decir 1 miligramo por ml. Dado que la velocidad de filtración glomerular es 100 ml por minuto, la carga filtrada de glucosa, es decir, la multiplicación de la velocidad de filtración glomerular por la concentración de glucosa plasmática, nos muestra que la carga filtrada de glucosa cuando uno presenta una glicemia de ayuno es de 100 miligramos por minuto. Si es que uno realiza una ingesta de alimento como la del almuerzo, que es importante, la glicemia en un sujeto sano va a llegar a aproximadamente 180 miligramos por decilitro o 1,8 miligramos por ml. En esas condiciones, dado que aunque la velocidad de filtración glomerular es constante, la concentración de glucosa en el plasma casi se duplicó, la carga filtrada de glucosa también se va a duplicar. En un sujeto sano, aún en estas condiciones en que se duplicó casi la carga filtrada de glucosa, no aparece glucosa en la orina. Veamos en la letra C lo que le pasaría a un diabético. El diabético sin control puede llegar a tener habitualmente glicemias de 300 miligramos por decilitro o más. Y eso va a significar que su carga filtrada pueda superar los 300 miligramos por minuto. Cuando las cargas filtradas son de esta magnitud, uno empieza a observar que la capacidad del túbulo
por reabsorber glucosa es superada por la carga filtrada y como no es posible reabsorber toda la glucosa que filtra, aparece glucosa en la orina. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten, desde un punto de vista celular y molecular, la reabsorción de glucosa en el túbulo renal? En primer lugar, es importante aprender que toda la glucosa que filtra se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal. Río abajo del túbulo proximal no existen mecanismos para el transporte de glucosa. Por lo tanto, si es que a la salida del túbulo proximal todavía persiste glucosa en el lumen, esa glucosa va a aparecer en la orina. La proteína que media que permite el transporte y la reabsorción de la glucosa en la membrana apical es el cotransportador sodio-glucosa, ejemplificado en este esquema con un círculo celeste. Este transportador, aprovechando el gradiente electroquímico del sodio, absorbe ávidamente la glucosa del fluido luminal. Existen dos isoformas del transportador de glucosa. SGLT2, que es el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y que se encuentra en la primera porción del túbulo proximal. Este transportador tiene una alta capacidad de transporte, es decir, reabsorbe la mayor parte de la carga filtrada de glucosa. Las células de la última porción del túbulo proximal expresan además otro transportador que es el cotransportador sodio-glucosa isoforma 1. Este transportador es de alta afinidad por la glucosa, aunque de menor capacidad de transporte. Por lo tanto, reabsorbe los restos de glucosa que el SGLT2 río arriba no pudo absorber y normalmente el trabajo combinado de SGLT2 con SGLT1 permite la reabsorción completa de la glucosa que filtra. ¿Cómo podemos describir el manejo renal de la glucosa? El manejo renal de la glucosa es importante porque tenemos una alta población de pacientes diabéticos y normalmente los pacientes diabéticos pueden expresar como un síntoma o un signo de la enfermedad la glucosuria o la aparición anormal de glucosa en la orina. Este gráfico muestra la relación que hay entre la concentración plasmática de glucosa y la carga filtrada, reabsorbida o excretada de glucosa. La columna celeste muestra el rango normal en el cual se debería movilizar, se deberían encontrar ciertos valores esperados. La curva negra muestra cómo varía la carga filtrada de glucosa en función de los aumentos en las concentraciones plasmáticas de glucosa. Dado que la velocidad de filtración glomerular es constante y además independiente de la concentración plasmática de glucosa, lo que uno observa es que aumentos en la concentración plasmática de glucosa se traducen en aumentos lineales y proporcionales de la carga filtrada de glucosa. Como mencionaba previamente, la glucosa es reabsorbida. La reabsorción se grafica aquí como una línea roja. Lo que vemos es que en concentraciones de glucosa plasmática hasta los 220 miligramos por decilitro, toda la carga filtrada de glucosa es reabsorbida. Es decir, los túbulos tienen una capacidad que les permite absorber completamente hasta 220 miligramos por decilitro de concentración plasmática de glucosa. El punto, la concentración plasmática, la glicemia sobre la cual empieza a aparecer glucosa en la orina es denominada el umbral renal de glucosa. El umbral renal de glucosa grafica o resulta de la saturación de los mecanismos de transporte en algunas células tubulares. Es decir, cuando las primeras células tubulares de una población de túbulos que presenta algún grado de heterogeneidad en cuanto a su capacidad de reabsorber glucosa, se saturan, va a empezar la glucosuria. Es fácil imaginarse que por razones estocásticas, por el azar, hay túbulos proximales más grandes o más pequeños.
Por lo tanto, si cada túbulo proximal tiene la misma carga filtrada de glucosa, los primeros en saturarse van a ser los más pequeños y van a ser los que expliquen el momento o la concentración plasmática en la cual aparezca glucosa en la orina. Como vemos, por sobre los 200 miligramos por decilitro, la excreción de glucosa comienza a aumentar, primero en forma lenta, luego levemente exponencial y finalmente en forma paralela con los aumentos en la carga filtrada. Cuando el aumento en la excreción urinaria de glucosa es paralelo a los aumentos en la carga filtrada, quiere decir que se han saturado todos los transportadores de glucosa. Si observamos en la figura, en la línea roja, lo que se ve es que sobre 220 se aplana la curva de reabsorción. La capacidad de reabsorción está completamente saturada y muestra una cinética, una forma de la curva parecida a la curva de Michaelis-Menten. Sí, porque esto refleja una proteína cuya función catalítica, podríamos decir, es decir, el transporte, la reabsorción de sodio y glucosa, se satura una vez que todos los transportadores están ocupados por los solutos. Por lo tanto, eso nos permite concluir que debe existir una concentración máxima de glucosa o una cantidad máxima de glucosa que es posible de ser transportada por las células tubulares. Esta se conoce como el TM o transporte máximo de glucosa y es el flujo, la cantidad por minuto máximo de reabsorción de glucosa para un determinado paciente. El transporte máximo en nuestra curva está representado por la zona plató. Finalmente, se denomina umbral de glucosa a aquella concentración plasmática sobre la cual comienza a aparecer glucosa en la orina. El umbral de glucosa es clínicamente útil porque si uno encuentra glucosuria, glucosa en la orina, quiere decir que en algún momento durante el cual se estuvo produciendo esa muestra de orina, se superó esta barrera de los 220 miligramos por decilitro. Debo recordar que normalmente la glicemia no supera los 200 miligramos por decilitro. Por otro lado, la curva de reabsorción y la curva de excreción muestran un cambio en la pendiente. La curva de reabsorción primero es lineal ascendente y se va aplanando, mientras que la curva de excreción tiene un valor 0 hasta que comienza a aumentar la excreción. La zona de la curvatura se llama splay o en castellano sería chaflán. Chaflán quiere decir la curva de una esquina. La forma de curvatura, tanto en la reabsorción como en la excreción, depende de que no todos los túbulos proximales son iguales en cuanto a su capacidad de transporte. Primero, porque tienen longitudes diferenciales. Los que son un poco más grandes tienen mayor capacidad de transporte que los que son un poco más cortos. Y en segundo lugar, porque la expresión de los transportadores de glucosa puede estar favorecida levemente en un túbulo en relación a otro. Por lo tanto, comienzan primero a saturarse aquellos túbulos con menor capacidad de transporte y cuesta más llegar a saturar aquellos túbulos con mayor capacidad de transporte. Esta heterogeneidad en la capacidad de reabsorción de glucosa explica el splay o chaflán de la curva de reabsorción y de la curva de excreción.